Bueno, en el último tiempo hemos sido testigos del llamado de urgencia que se ha levantado en todo el mundo para acelerar la adopción de acciones para enfrentar el cambio climático y avanzar hacia la carbono neutralidad. Nuestro país ha hecho eco de este llamado y recientemente dio a conocer su plan de descarbonización, lo que nos ayudará a transitar hacia un desarrollo más sustentable en armonía con el medio ambiente. Invitamos a Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía, quien nos contará más de este proceso. Muchas gracias por la presentación. También muchas felicidades a los organizadores, por supuesto a Corfo, al Comité Solar, Startup, Dennis, also thank you for being here and joining us today. Y por supuesto a todos los asistentes, gran convocatoria de público hoy día, lo cual sin duda muestra el interés por todos estos temas por los cuales se convocó hoy día, que tienen que ver justamente con este evento importante que ya se nos presentó el resumen, que viene a fin de año, con todo lo que tiene que ver con cómo la innovación se enmarca en eso. Y por mi lado yo quería contarles también específicamente en cómo este sector de energía también de alguna manera tiene mucho que decir en este año de la COP, en este contexto también de transformaciones importantes en el mundo. Yo creo que cabe quizás hacer mención inicial de que el sector de energía probablemente es una de esas industrias donde se están produciendo las transformaciones tecnológicas y de la manera como entendemos la industria más relevantes de la historia y del mundo. Probablemente tendríamos que ir a otros sectores como la inteligencia artificial, como algunos sectores digitales, donde también estamos viendo transformaciones realmente importantes, pero me parece que aquí se están dando algunos temas realmente transformadores y en ese sentido, sin duda, la innovación y la descarbonización tienen mucho que ver con eso. Yo inicialmente les voy a contar algunas láminas sobre contexto del sector de energía en que estamos actualmente y cómo está. Y hacia adelante quisiera contarles o deslizarles en el fondo algunos temas principales que creo que tienen que ver con descarbonización y cómo justamente está cambiando el sector de energía. A nivel introductorio, ¿de dónde viene nuestra energía en Chile actualmente? Este es un gráfico que muestra la energía primaria no solo del sector eléctrico, ahí quizás cabe hacer la mención de que muchas veces asociamos la energía a la electricidad, pero nos daríamos cuenta que en realidad obviamente hay mucho más allá. De hecho solamente un 22% de nuestros consumos energéticos provienen de la electricidad y hay muchos otros usos asociados al transporte, al uso del calor y el frío y de otros temas. Y mirando este gráfico vemos que más del 65% de nuestras fuentes viene de combustibles fósiles tales como diésel, que está principalmente asociado al transporte, gas natural asociado a temas de calefacción y también de generación eléctrica, carbón principalmente asociado a generación eléctrica, y también la otra parte donde una parte de ello es biomasa, que sabemos que está principalmente asociado a las ciudades del centro-sur en temas de calefacción, y vemos ahí que sí aparece ya las fuentes renovables, quizás tímidamente se podría indicar, pero ya está creciendo eso fuertemente también si vemos la proyección en el tiempo. ¿Y cómo consumimos la energía en Chile? De manera absolutamente gruesa podríamos dividirle principalmente en 3 tercios. Podríamos decir que un gran tercio es la gran industria del país, otro gran tercio sería el sector transporte, y el otro gran tercio, que en realidad es menos que un tercio, pero para poner los números gruesos, proviene de todo el sector comercial, público, residencial, que es un poco menos que un cuarto en este caso del consumo energético. En este caso quisiera mostrar específicamente cómo ha evolucionado la matriz eléctrica del país. Acordémonos una parte de la torta, donde identificamos un crecimiento interesante en el sentido que hace más de 20 años, se muestran aquí aproximadamente los últimos 23 años, 22 años específicamente, provenimos de una vocación principalmente renovable. O sea, si uno se fija, en los años iniciales teníamos principalmente generación hídrica, y si uno mira más hacia atrás en el tiempo va a ver que habían años donde la capacidad instalada del parque era sobre el 90% de generación hídrica. Vemos que eso ha evolucionado en el tiempo. A fines del siglo pasado acordamos con nuestro país vecino estos acuerdos de importación de gas natural, lo cual, como se puede ver acá, hizo crecer fuertemente la generación de gas natural, marcada en gris claro. También es conocida la historia de que hacia mitad de la década pasada Argentina, por razones ya conocidas, en el fondo importó o exportó a Chile menos gas natural, lo cual
Obviamente generó ciertas complicaciones para nuestro país, una mayor generación diésel que hizo subir de manera importante los precios, por supuesto menor generación a gas natural, y en el tiempo también se ve un paulatino crecimiento de la generación a carbón en el tiempo, llegando a un 40% de la generación en los últimos años, de los últimos 6 años aproximadamente. Lo que también es muy interesante de identificar en este gráfico es que si uno mira los últimos 6 a 7 años, toda la nueva capacidad que estamos consumiendo en nuestro país proviene de energías renovables, ¿ya? Principalmente energía, aquí se muestra biomasa, energía solar, energía eólica también. Ya tenemos también en funcionamiento en el país la primera planta geotermia. Desde el próximo año también va a aparecer en este gráfico la concentración solar de potencia. Entonces vemos que toda la nueva generación de nuestro país justamente está proveniendo de la energía renovable, así como también, por supuesto, de la energía hídrica, que marca actualmente un 46% de la generación de nuestro país, y de los cuales un 18% proviene de energías renovables llamadas no convencionales, que de alguna manera todavía está definido en nuestra ley, pero que sabemos que de no convencionales tienen cada vez menos, porque es la manera más tradicional de expandir justamente nuestro parque. ¿A qué nos lleva esto? A que eso no sea solamente algo circunstancial del momento, sino que el futuro se proyecta que seguirá siendo renovable. Aquí solo algunos de los ejemplos que ya están en construcción o construidos en Chile actualmente, donde tenemos la geotermia, el CSP justamente que se mencionó inicialmente también, y la ya conocida fotovoltaica y eólica. Y justamente indicamos que se proyecta que la matriz seguirá siendo renovable y cada vez más renovable, de hecho, de acuerdo a las estimaciones que se hizo en la estrategia energética del país, indicando metas al 2050, se proyectaba que deberíamos tener aproximadamente un 70% de energías renovables al año 2050. Ese ejercicio se hizo en el 2015 y ya los nuevos ejercicios apuntan a que eso podría adelantarse en aproximadamente 2 décadas. O sea, sin duda eso demuestra que esto es una industria absolutamente cambiante, y que ha demostrado que se pueden hacer cambios más rápido incluso de lo que las proyecciones indican. Estamos avanzando fuerte hacia la descarbonización, algo de eso vamos a mostrar. Está llevado de diferentes maneras, no solamente el mundo eléctrico, sino que también el transporte, el hidrógeno, los usos térmicos no eléctricos, también la electrificación de algunos consumos presentan nuevas oportunidades para las energías renovables. Y eso lo destacaba Víctor al principio, nos ha puesto en un lugar donde hemos sido destacados a nivel internacional por las tremendas bondades que tiene el país desde diferentes maneras, lo cual nos ha llevado no solamente en esa publicación puntual, sino que mira un montón de publicaciones, va a ver cómo se ha destacado Chile como un caso de éxito, donde se ha crecido fuertemente en generación baja en emisiones, con una componente importante que ha sido sin subsidios. Si uno ve cómo ha evolucionado esto en muchos países del mundo, se ha identificado que los países han tenido que poner una gran cantidad de recursos para poder lograr esta transición, y en Chile se ha logrado sin esos subsidios. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a ser destacados en la última publicación del Bloomberg New Energy Finance como la economía emergente más atractiva para realizar inversiones en energías limpias, lo cual creemos que se pueden sacar varias conclusiones acá. Uno, principalmente esto se da por el tremendo potencial que tenemos de energías renovables en nuestro país, sin duda también por la baja en costos que ha tenido este tipo de tecnología, y también porque se ha identificado en Chile un marco institucional sólido que se ha considerado suficientemente atractivo para realizar inversiones, lo cual nos pone en esta posición que siempre destacamos. No nos ha hecho ganar ninguna carrera, sino que nos pone primeros en las oportunidades que vemos hacia adelante para justamente poder seguir avanzando hacia la irrupción de este tipo de tecnologías. Ya lo destaqué, el potencial de Chile es sin duda indudable. Aquí se muestran algunos números solamente de la última planificación energética a largo plazo, que es un ejercicio que hace el Ministerio año a año, donde se identifican 1.700 y tantos gigawatts de potencia. Para ponerlo en orden de magnitud, eso es aproximadamente 72 veces el parque instalado total que tenemos en Chile. O sea, en cuanto a potencial no nos quedamos. O sea, tenemos sin duda la posibilidad de poder integrar esta tecnología, y obviamente los desafíos van a estar dados en cómo la integramos de manera eficiente, de manera segura y de manera económica. Esas son algunas de las transformaciones que se están dando. Ya directamente aquí quisiera mencionar cuál es la participación o por qué estamos hablando de energía en el seminario justamente de la COP. Y aquí se muestra justamente la relevancia que tiene el sector de energía en las emisiones. Las mayores emisiones del país vienen del sector de energía, y de hecho es un 78% que viene de este sector, y eso ha sido sostenido en el tiempo.
y si uno desagrega dentro del sector de energía, va a identificar que una gran parte de eso proviene justamente de la generación eléctrica, una parte importante también del sector transporte y otra parte de la industria y otros sectores también. Lo anterior sin duda nos pone en una posición importante de justamente poder tomar acciones para poder mitigar las emisiones de este sector, para poder estar a la altura de lo que el país también ha comprometido, que justamente es lo que ya ha mencionado también Nicolás, que es este llamado a la acción, que es este Time for Action, y justamente en el sector de energía identificamos que hay que tomar acciones importantes. Si uno mira el contexto global, las emisiones del país, no lo mencionó Nicolás, pero creo que son menos del 0,2%, algo así, de las emisiones totales, lo cual uno podría pensar, bueno, ¿por qué tenemos que nosotros hacer acciones? Mejor dejemos los países que más emiten hagan algo, pero sin duda el dar el ejemplo y a nivel regional y a nivel mundial nos pone en una posición de liderazgo importante para poder invocar también a otros países a que tomen sus acciones también. Así como las mayores emisiones provienen del sector de energía, también nosotros identificamos que las mayores reducciones pueden venir de este sector. Es por ello que se ha trabajado una agenda amplia y diversa en diferentes temas para poder llevar a cabo esto. Aquí algunos temas importantes. Lo primero tiene que ver con el cierre de centrales a carbón, compromiso recientemente hecho al 2040. Voy a mencionar algunas palabras adicionales sobre esto después. También hay acciones importantes en tema de transporte, en usos térmicos no eléctricos y en las otras áreas que sabemos que también son parte de las emisiones del país desde el sector de energía. Y también se anunció hace un par de meses, cuando se hizo este anuncio de cierre de centrales, también un compromiso en nuestro país hacia la carbono neutralidad mirando al 2050, lo cual también nos pone en una posición de liderazgo con una serie de otros países, en la mayoría desarrollados, que justamente han también mirado esta necesidad de poder tomar compromisos de este tipo mirando la sustentabilidad del planeta. Como decía, hay una agenda amplia, no voy a entrar en detalle en todos los temas, pero hay una ruta energética que está dividida en 7 ejes, y en cada uno de los ejes hay diferentes acciones que justamente ordenan las acciones. Aquí tampoco mi idea es detallar, pero solamente mostrar que hay temas a nivel legal, temas a nivel de instrumentos de mercados, temas a nivel de estrategias, temas a nivel de coordinaciones público-privadas, que justamente de alguna manera engloban y en su conjunto hacen carne esta lógica del Ministerio de Energía, de poder estar comprometidos también con la energía baja en emisiones y así poder disminuir también las emisiones en nuestro país. En las siguientes láminas quería mostrar algunas de las oportunidades que nosotros identificamos. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas. Al igual, como se mencionaba antes, aquí podríamos estar varias horas hablando de cada uno de esos temas, cada uno de ellos por sí solo extremadamente apasionante, pero solamente voy a dejar deslizados los temas para que en fondo conozcan en general lo que está pasando en energía, con algunos temas más conocidos y otros quizás menos, pero que también vale la pena conocer. En cuanto a la red eléctrica en general, está este acuerdo de energía baja en emisiones, o sea, energía cero carbón, perdón, que justamente el compromiso, de dónde nace, quizás cabe mencionarlo. Esto es un acuerdo que se hizo público-privado, donde las 4 empresas dueñas de plantas a carbón de nuestro país, en conjunto con el gobierno, se comprometieron principalmente a 2 cosas. Lo primero, a no construir nuevas plantas de carbón que no tengan sistemas de captura de CO2 o de carbono. Y en un segundo punto, el compromiso fue generar un grupo de trabajo que creara un cronograma de phase out o de retiro o reconversión de las centrales existentes, de las 28 centrales a carbón existentes en el país. Esa mesa de trabajo, su grupo de trabajo sesionó principalmente durante el 2018, y ya durante el primer semestre de este año se hizo ese anuncio de retiro de las centrales a carbón con horizonte al año 2040, donde se hizo un cronograma de los primeros 5 años, donde se retiran las primeras 8 plantas, que representan un 20% de la generación a carbón, y se hace ese compromiso de cada 5 años ir renovando los compromisos siguientes, con, como ya dije, el horizonte al 2040 del retiro total. Quizás algunas menciones con respecto a ese compromiso y cómo nos podemos comparar con lo que ha pasado en otros países. Quizás voy a hacer la comparación con Alemania, que recientemente también anunció un retiro de sus centrales a carbón, y sean algunas similitudes. Alemania también tiene aproximadamente un cuarto de su generación a carbón, perdón, un 40%, en cuanto a orden de magnitud es bastante similar, y ellos anunciaron el retiro al año 2038, ¿ya? 2 años antes que en Chile.
Si uno ve la antigüedad de las plantas en Alemania, es décadas más antigua que en Chile. Ya en Chile en general, lo veíamos en el gráfico anterior, donde se ve que mucho la generación de carbón es más bien nueva. Entonces, lo cual sin duda pone un desafío justamente de hacer un retiro de plantas que son más nuevas que en otras partes del mundo que ya han cumplido su vida útil hace mucho más tiempo. Otra diferencia importante es que en Alemania ellos pusieron 38 mil millones de dólares arriba de la mesa en compensaciones para los diferentes actores que son parte de este proceso de descarbonización. En Chile se ha puesto arriba de la mesa 0 pesos, lo cual sin duda creemos que lleva a que este proceso se va a hacer de manera costo efectiva también. Como decíamos, esto va a abrir sin duda oportunidades importantes para otros sectores, tales como las renovables, que van a tener que tanto reemplazar la generación que retiremos de carbón, así como también poder contribuir con la nueva generación que deberíamos también ver por el crecimiento económico del país. Eso requerirá aquí en realidad escribir líneas de transmisión, pero en realidad es más amplio que eso, requerirá un sistema más flexible, que no solamente estará dado por línea de transmisión, sino que estará dado por poder avanzar con interconexión con nuestros países vecinos, por poder incluir generación que tenga la capacidad de responder rápidamente a variaciones en demanda y en generación, así que toda una estrategia de flexibilidad que está asociada también a este trabajo. Y esto sin duda va a haber nuevas oportunidades, como dijimos, en generación renovable, en almacenamiento, en nuevos negocios en la distribución, y la digitalización tendrá mucho que decir acá también. Generación renovable no solamente se da en estos grandes parques como las fotos que vimos antes, sino que también en la pequeña escala. Ahí el marco actual permite, aquí menciono 2, pero en realidad son 3 mecanismos para hacer generación de pequeña escala. Por un lado está este mecanismo que habilita esa ley mencionada ahí arriba, donde se pueden hacer proyectos de hasta 9 megas, que en realidad son proyectos pequeños pero todavía grandes, son inversiones de hasta 10 o de cerca de 10 millones de dólares, que justamente permite hacer proyectos de pequeña escala con ciertas facilidades en comparación con proyectos de gran escala. También está y se actualizó recientemente la normativa de net billing, que permite hacer proyectos desde las casas, de las industrias, con una vocación de autoconsumo. Ahí a nivel solamente de referencias pueden identificar proyectos residenciales, que son normalmente proyectos de menos 5 kilos, y ya si hablamos de 300 kilos estaríamos hablando de una industria o un hospital, algo de ese orden de magnitud probablemente representaría ese tamaño. Y lo tercero que no está mencionado acá es proyectos que están detrás del medidor, que el medidor ni siquiera ve, que ni siquiera inyectan, que también es una manera alternativa de poder hacer proyectos de autoconsumo. En cuanto a la electromovilidad, que identificamos antes que también es una parte importante, de hecho representa 1/4 de las gases de efecto invernadero del país, de acuerdo al último inventario de emisiones, y sin duda aquí también hay una oportunidad interesantísima para transicionar y acelerar el desarrollo de la electromovilidad. Yo ya estoy convencido que la pregunta no es si va a pasar o no la electromovilidad, sino que es a qué velocidad va a pasar. O sea, aquí las tendencias ya son claras de que efectivamente el costo de este tipo de vehículos está bajando de manera importante. Es cierto que hoy día estos vehículos son caros en comparación con un auto a combustión interna, pero ojo, no para todos. O sea, si uno son más caros en su CAPEX. O sea, si yo voy al automotor y me compro un auto de aproximadamente 12 millones de pesos, imagínense un auto de ese tipo, y me quisiera comprar su alternativa eléctrica, probablemente tendría que desembolsar aproximadamente el doble hoy día. Eso es algo que sin duda está bajando en el tiempo, pero hoy día esa es aproximadamente la realidad. No obstante lo anterior, operar ese auto eléctrico es mucho más económico que operar el auto eléctrico, porque yo gasto en kilowatt hora por el kilómetro recorrido es aproximadamente 1/4 o 1/8 de lo que yo gastaría en recorrer esa misma cantidad de kilómetros comprando benzina o diésel. Eso hace que uno, una simple ecuación, pueda calcular que si uno andara más de 40.000 kilómetros al año aproximadamente, hoy día ya hace racional económico tener un auto eléctrico. Probablemente la gran cantidad o la mayoría de la gente, quizás todos los que están sentados acá, no andan esa cantidad de kilómetros al año, pero sin duda sí hay una parte importante de los usos que sí lo hacen, como el transporte público, como son ciertos usos comerciales y algunos otros también. Entonces eso sin duda nos hace querer poder acelerar el desarrollo en ese sentido, y en realidad el otro dato que no está puesto acá, pero también hay que tenerlo a la vista, es que las proyecciones, la última proyección del Bloomberg New Energy Finance apunta que el año 2024-2025 se lograría la paridad económica, y eso que hablábamos antes de que cuando uno anda 40.000 kilómetros al año, haría sentido económico. Ya hacia el 2024 se identifica que cuando uno ande la cantidad de kilómetros que anda una persona regular, se alcanzaría esa paridad y hace el sentido económico en ese momento. Entonces eso justamente lo que
abarca y lo que apunta es que se espera una fuerte penetración en los mercados, impulsada principalmente por la reducción de los costos de las baterías, donde nuevamente Chile tiene algo importante que decir por el litio, que es parte importante de esto. Y aquí también hay nuevas oportunidades de negocio súper interesantes, desde la infraestructura de carga que se va a necesitar, todo el tema de la digitalización, vehículos autónomos, son todos temas que hoy día, por lo último, por lo menos suena un poco más del futuro, pero la verdad van a ser temas del presente y ahí Chile tiene una oportunidad de poder meterse en la innovación en esos temas también. En cuanto a la eficiencia energética, solamente mencionar de que nosotros hemos constantemente dicho que la energía más limpia de todos, la mejor energía es la que no ocupamos, y tenemos ahí desafíos interesantes para poder avanzar en ese sentido. Estamos tramitando un proyecto de ley que aborda el tema de la eficiencia energética desde los grandes consumidores, desde las nuevas edificaciones, del sector público, desde el transporte también. Identificamos aquí oportunidades en todos los sectores del país. Quizás este gráfico que hace una mención de cómo el mundo ve las oportunidades de la eficiencia energética en el marco de la descarbonización. No creo que se alcance a leer mucho, pero lo puedo explicar. Es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía en su World Energy Outlook, que es una reconocidísima publicación anual que hace esta agencia, donde estos son emisiones en gigatons, y ellos plantean un escenario business as usual, que sería la línea superior, y un escenario sostenible, que de alguna manera lo definen para justamente poder llegar a este escenario sostenible. Y ellos identifican de qué manera deberíamos lograr esa reducción de emisiones, y identifican que un 44% de las medidas vendrían del sector de eficiencia energética, o medidas de eficiencia energética. Lo cual yo creo que solamente hace abrir los ojos y decir que en realidad hay oportunidades importantes que tenemos que ver cómo institucionalizar, cómo promover para justamente poder capturar también los beneficios de eso. ¿Cómo estamos con respecto a otros países? Acá es el típico gráfico que se muestra en la línea azul, es la curva del PIB, de cómo es el crecimiento económico del país, todo partiendo en base de 100. Es solamente para poder comparar los dos números, y en los dos gráficos superiores, la línea roja representa los consumos energéticos del país, y vemos que en la OECD en general se ha logrado un desacople importante. En cambio, en nuestro país, de hecho, si se fijan, las escalas no están igual, ahí 600, ahí 300, lo cual indica que en Chile hemos crecido fuerte todavía nuestros consumos energéticos, que va de la mano también con el desarrollo que está experimentando el país económicamente. Pero sin duda hay oportunidades de poder desacoplar de mayor medida lo que se ha visto tímidamente en los últimos años. Y de hecho, si uno mira los consumos de electricidad, está pasando un poco al revés. Uno ve que los países desarrollados están creciendo económicamente bastante a la par con sus consumos eléctricos, y vemos que nuestro país se está antidesacoplando, o sea, está más bien creciendo en sus consumos eléctricos versus su consumo eléctrico. Acá también van a haber nuevas oportunidades de negocio. Sin duda el modelo ESCO, que no lo vamos a entrar a detallar hoy día, también va a presentar unos beneficios. Varios han dicho que alguien va a hablar de hidrógeno, no sé quién va a hablar de hidrógeno, yo solamente voy a mostrar esta lámina, no sé si Max parece. Solamente mostrar esta lámina donde se muestra la oportunidad, quería destacarla también. Quizás lo va a mencionar Max también, pero para que los que no conozcan, hidrógeno es un gas que se ocupa actualmente en muchos procesos industriales, se produce también. Se produce de hecho un 95% en el mundo por un proceso que se llama la metanización, que básicamente es agarrar moléculas de gas natural, meterles muchísimo calor y separarlas en hidrógeno más CO2. ¿Qué produce eso? Además del hidrógeno muy deseado, produce el CO2 no tan deseado, y que justamente no es muy bienvenido, especialmente en este año de la COP en Chile. La manera alternativa de producirlo es la electrólisis, que es agarrar moléculas de agua, meterles electricidad y a partir de eso generar hidrógeno más oxígeno. O sea, es una manera limpia de generarlo en la medida que la electricidad que se produzca o que se ocupe para producir ese hidrógeno sea también de una fuente limpia. Y ahí es donde justamente destacaba Victoria, imagino que se va a destacar antes también, se identifica en Chile un tremendo potencial para poder producir hidrógeno de manera verde, de manera competitiva, principalmente llevado por los costos que podemos ver en Chile. Lo que ha demostrado ser la energía más barata en el mundo es la energía solar, y donde tenemos la mejor radiación del mundo es el norte de Chile, por lo cual uno podría sacar la conclusión de que probablemente podemos producir en Chile la energía más barata del mundo de manera directa, lo cual nos lleva sin duda a estar en una posición de competitividad importante, no solamente para lo que podamos necesitar en Chile en temas de almacenamiento, inyección a redes, en transporte, en temas que ya ni siquiera son del sector de energía, como son la producción de fertilizantes, sino que también justamente, como se menciona acá,
para poder exportar también a otros mercados, y en ese sentido hemos visto varios que han estado bien interesados en esto. Quizás le quité algún tema a Max acá, pero justamente el comité está liderando la estrategia nacional de hidrógeno, en lo cual el Ministerio también hemos acompañado ese proceso. Y, como decía antes, un tema que realmente apasionante, que yo creo que va a crecer bastante en el futuro. De hecho, se espera que el mercado crezca en gran cantidad en cuanto a las posibilidades de inversión en este sector. Otras oportunidades tienen que ver con la energía distrital, que en realidad es un tema bien relevante para la descontaminación en el centro-sur del país, que muchas veces asociado no muchas veces, la verdad, la directa relación de dónde viene ese problema es principalmente de la combustión de leña, muchas veces no en condiciones adecuadas o no seca, y eso sin duda ha llevado a problemas tremendos que de las ciudades más, probablemente con paisajes o alrededores más lindas del mundo, pase que en estas épocas del año uno no pueda ver de aquí a la mitad de la sala por la cantidad de contaminación que hay. Y una de las alternativas, creemos, que en realidad no es la única, se puede también electrificar el tema de la calefacción, se puede también hacer gas natural, pero una alternativa importante creemos que es el tema de la calefacción distrital, que básicamente, imagínense, tuberías subterráneas, así como una red de gas, que en vez de transportar gas, transporta agua caliente en unas tuberías altamente aisladas, con intercambiadores en las diferentes casas o edificios, que capturan ese calor y lo hacen circular por serpentinas al interior de la casa, y con eso me calefacciono internamente. Existe una alta experiencia internacional, esto en países europeos, en algunas partes de Estados Unidos, en algunos países asiáticos también es archi desarrollado y conocido, no es algo nuevo, pero en nuestro país no se ha visto un desarrollo importante de esto, y creemos que puede generar oportunidades. De hecho, nosotros ya estamos viendo algunas caras conocidas que han participado en algunos de esos proyectos, de Coyhaique, Puerto Williams, Estadio Nacional, son algunos de los estudios que estamos avanzando con más énfasis para poder capturar algunas de esas oportunidades. Decíamos antes, frío y calor también, de hecho representan un 36% de nuestros consumos energéticos. Estamos trabajando en una estrategia nacional de calor y frío, justamente para poder de alguna manera hacer un ordenamiento de las acciones que ya se están tomando desde diferentes ministerios, de diferentes acciones, pero creemos que aquí también hay oportunidades tanto en el sector residencial como por supuesto también en la industria, donde nuevamente vemos sinergias extremadamente positivas que no hemos visto que se han dado con el nivel de aceleración que quisiéramos, como por ejemplo en el norte de Chile la minería, que ocupa mucho calor y lo hace principalmente quemando diésel, teniendo la mejor radiación solar arriba suyo. Entonces eso sin duda hace que quisiéramos ver más proyectos como lo que ha hecho tanto Antofagasta Minerals como Codelco es la otra, que justamente han hecho proyectos solares para poder capturar calor para sus procesos industriales. Eso era a modo de resumen. Quizás quisiera compartir un poco la visión de futuro que tiene que ver, que vemos desde el Ministerio, que tiene que ver con querer liderar la modernización del sector energético en Chile, para que Chile pueda no solamente adaptarse a los cambios tecnológicos, sino que poder acelerar mucho este desarrollo. En ese sentido, todos los que están acá son una parte importante. Sin duda el Comité Solar tiene un rol extremadamente fundamental en esta lógica de poder acelerar desarrollos para poder ser referentes en la región y, por qué no, a nivel mundial también en muchos de estos temas. Ya lo estamos viendo y creemos que podemos instalarnos en varios de estos temas también como referentes a nivel mundial. Y lo que siempre queremos destacar y creemos importante es que el sello de las personas, el sello ciudadano, el sello de la gente tiene que ser absolutamente fundamental como parte transversal de todos los procesos que hagamos, porque no podemos olvidarnos que al final del día estamos hablando de desarrollos tecnológicos, innovación, de energía, de la COP, pero al final del día lo que en su conclusión apunta a todos estos procesos que trabajamos es poder velar de que la calidad de vida de la gente mejore, y eso no podemos olvidarlo y tenemos que tenerlo constantemente presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación.